Papá, ¿qué querían esos señores? Nada. Ellos solo quieren ver que todo esté en orden. ¿Cómo sin orden? Ah, ellos solo quieren protegernos. ¿Protegernos de qué? De los monstruos. ¿Cuándo vamos a volver a la ciudad? Mira, hijo, no te voy a mentir. Yo por un buen tiempo no voy a poder regresar. ¿Por qué no puedes regresar? Cuando estés más grande, te prometo que te lo voy a explicar todo. Buenas noches. Buenas noches, papá. ¿Papá? ¿No querés salir conmigo, de verdad? ¿Quieres salir Buenas noches. ¿Es usted Robert Daneri? ¿El vos? Yo me llamo Juan. ¿No es usted el que escribió Nunca estuvimos solos? ¿No? Sí, es Que usted. no, compadre, déjame en paz. Disculpe, disculpe. Lo que pasa es que me gustó mucho su libro. En serio. Yo sabía que era usted. En serio leyó mi libro. Nelvos, no tuve tiempo. ¿Qué? Nada, soltando. Daneri. Daneri, Robert. Tiene que firmar estos papeles antes de salir. Aquí. Ahora voy. ¿Qué nos viene a platicar de su libro? Nunca estuvimos solos. Adelante, Robert, por favor. A ver, Robert, cuéntame. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a hacer este tipo de investigaciones?
alguien decide dedicarle tanto tiempo a investigar estas babosadas? Mire, en primer lugar no son babosadas. Y en segundo Estuvo lugar, sonando toda la noche. voy a discutir el contenido de mi Pues libro, mira, de mi vida personal. aquel está en la Sí, televisión. Robert, pero yo creo que nadie tiene tiempo de escuchar tus teorías aburridas. Porque este es un programa de entretenimiento. Dígame, nadie me dice que Este es famoso. Yo sé bien lo que busco en esta sinfonía, que algunos la llamamos vida. Un simple ser humano, trabajo por comida y algo de tiempo para soñar. Leclerc no solo era naturalista, también era geólogo, matemático, pero en realidad fueron las ideas naturalistas de Leclerc las que dieron lugar a las teorías de este cuate Charles Darwin. Muchas de las teorías que se le atribuyen a Darwin ya habían sido desarrolladas por Leclerc. Para la época que Leclerc vivía, la Iglesia todavía controlaba los estudios científicos, así que sus estudios fueron muy poco difundidos. Miren, jóvenes, yo sé que a ustedes no les interesa mucho esta clase, ¿verdad? Pero a mí tampoco me interesa dárselas. En primer lugar, porque esta es una clase de área común. Y en segundo lugar, porque sea cual sea la carrera que ustedes están estudiando, seguramente va a ser obsoleta para el momento en que se gradúen. Miren a este, estudiando de plano como que su quinta carrera universitaria. Tercera. ¿Y para qué vos? ¿Para que te den otro diploma? Antes la gente estudiaba porque le interesaba educarse, porque le interesaba hacer algún aporte para la sociedad. Pero ustedes no quieren ni educarse ni aportar nada para la sociedad. Y por eso se vienen a estas aulas a encerrar 5 años a fingir que les interesa tener una educación. Y van a llegar a la compañía que tanto les gusta y les van a decir que ya no los necesitan, que ya necesitan gente con otras experiencias, con otras habilidades. Y van a terminar como aquel, estudiando 5 carreras universitarias para ver cuál de todas les da de comer. 3. No hay nada más importante que la búsqueda de la verdad. Y el día en que ustedes emprendan esa búsqueda, tal vez se puedan salvar de la vida mediocre que están queriendo llevar. Esto es importante para mí. ¿Saben qué, mucha? Pélenme la verga, ¿no? Robert Daneri.
Este es mi apartamento, ¿no? Me llamo Leila Marroquín. He estado tratando de contactarlo a su celular desde hace una semana. No contesto números privados. ¿Cómo entró? Bueno, igual es ilegal. ¿Cómo sé que no me ha robado nada? Por favor, profesor, yo no vengo a robarle. Solo quiero hablar con usted un momento. ¿Hablar? ¿De qué? Soy productora de contenidos de UATV y quisiera ver la posibilidad de... Profesor, solo le voy a robar 5 minutos. Ya le dije que no voy a dar más entrevistas. Y dígale a sus jefes que si siguen poniendo mis entrevistas en programas de risa, que los voy a demandar por mal uso de mi imagen. Profesor, yo no vine a pedirle una entrevista, vine a ofrecerle un trabajo. ¿Puedo pasar? Creo que tengo agua. Agua está bien. Hay un poco de ginebra. Prefiero agua, gracias. Gracias. ¿De qué se trata el trabajo? Queremos que sea el presentador de un programa de televisión. Yo no soy presentador de televisión. Estoy produciendo un programa piloto de un reality show llamado Encuentros. El programa sigue a un personaje que investiga fenómenos paranormales. El canal quiere que usted sea ese investigador. Pero yo no soy investigador de fenómenos paranormales. Creo que en este momento mucha gente sabe que usted investiga el fenómeno OVNI. Si usted hubiera leído mi libro, sabría que yo no encasillo el fenómeno ovni dentro de lo paranormal. No se trata de chupacabras ni de fantasmas. Lamentablemente lo más cercano que pudimos encontrar en Guatemala. ¿Sabe qué pienso? Pienso que esto es otra estrategia del canal para seguirme desacreditando, fíjese. Mire, Robert, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que usted sea la cara de este programa, ¿sí? Pero algún genio en la junta de programación le pareció buena idea. Y tampoco hay muchas opciones en esta área. Está entre usted o traer un actor. Bueno, pero... ¿y a quién se le puede ocurrir esta estupidez? Y yo no entiendo cómo pueden creer que un programa como este puede funcionar. Hace unos meses estaba haciendo un reportaje en Zacapa y me topé con una situación muy extraña. En diferentes poblados de la región de Hualán hay grupos de personas que han creado todo un culto alrededor de unos seres extraterrestres. Hice un poco de investigación y al parecer hace un año se comenzaron a reportar avistamientos de ovnis. Luego en marzo se reportó lo que se presume fue la primera abducción extraterrestre en la zona. Hasta la fecha 32 desapariciones se han reportado, todo relacionado con el tema ovni. No hay ovnis en Zacapa. Ningún medio de comunicación comercial ha reportado esta situación. Seríamos los primeros en hacerlo a nivel nacional. Si el piloto resulta, incluso lo podríamos vender afuera. El problema es que no van a encontrar nada allí. Eso no importa. Ya tenemos un montón de locos adorando extraterrestres. Con eso tenemos 1 hora de programa. Mire, yo no quiero ser parte de su circo. El canal está dispuesto a pagarle $2,500 por 4 días de grabación. ¿Dólares? Gringos. Es importante prepararse para ese momento. Aquellos que no estén listos no podrán viajar. Para dar el salto, tienen que repetir este rezo después de mí. Félix, estoy trabajando. ¿Quién es ese, vos? Es el niño Índigo. Índigo. Es un niño que dice que se comunica con extraterrestres. Mañana lo vamos a entrevistar. En las Pléyades, el dolor no existe. Muchas de las cosas que nos preocupan aquí en la Tierra, allá no tienen ningún significado. En las Pléyades, el ser humano obtiene su estado natural. ¿Qué es eso de las Pleiades, vos? ¿Qué sé? Mañana le preguntaré. Es una constelación.
gente la conoce como las 7 cabritas o las 7 vírgenes. ¿Vos nunca te han dicho que te pareces un poco al Buki, vos? Puro Marco Antonio Solís, empezás a hacer lo que feo. Hay algunos que dicen que los mayas provenían de esa constelación. Incluso aseguran que se podían comunicar con unos seres que todavía vivían ahí. Lo que está diciendo este muchachito es bien trillado. Seguramente se tomó en serio algo que le contó su abuelito. ¿Pero usted no cree en estos pleiadianos? No. ¿Por qué está tan seguro de que no vamos a encontrar nada en Zacapa? Mire, llevo toda mi vida investigando el fenómeno OVNI. La experiencia mata tiempo. Yo tengo experiencia y estamos perdiendo nuestro tiempo en Zacapa. Miren quién decidió ser un experto de repente. Ojalá pueda mantener esa misma seguridad mañana frente a la cámara. ¿Y usted de verdad cree que hay ovnis en Zacapa? Robert, a mí no me pagan por creer en nada. A mí me pagan por hacer creer. ¿Vaga eso, Félix? Pregunta si saben dónde queda el hotel. Buenas. Buenas. Calorcito, ¿va? Acostúmbrese. Está como por una cervecita, ¿no? ¿A dónde va? Allí enfrente, por una cervecita. ¿Quiere una? No, hombre, espérese un ratito. Aquí no vamos a demorar mucho. Tranquila, ya voy a regresar. ¿Qué pasó, mucha? Llaves. Saca todo el equipo y lo metes de una vez a tu habitación. Sí, capitana. Mañana es un día fácil, solo tenemos la entrevista al niño índigo. Excelente. Imprimí una información que te puede servir en la entrevista. Salimos a las 7. Descansar. Ya te vas. ¿Sí? Pero si todavía no está oscuro. ¿Tienes un problema con la claridad? No, lo que pasa es que... Bueno, yo pensaba que tal vez nos podíamos ir a tomar unas cervecitas y... Si querés, ahí para sacarnos el viaje encima. ¿A dónde? ¿A la cantinucha esa donde se bajaron esos tipos a disparar? Bueno, podríamos traer unos litros aquí y tomárnoslos ahí en el cuarto. Mira, Robert, yo todavía tengo un montón de trabajo. Si quieres coger conmigo, no me vengas con ese cuento de la cervecita, ¿sí? No, yo solo decía conversar nada más. ¿En serio?
las 7:15. Lávate la boca, vos. Hueles a guaro. Mano, Félix, ten cuidado. ¿Maneja vos, pues? No sé manejar de cambio. ¿Qué estás grabando vos? Paisajitos. Pecadas. Hacerte un par de tomas de apoyo de esta gente mientras yo preparo a Robert. Préstame los papeles que te di ayer. ¿No solo te dejé en el hotel, vos? Yo no sabía que había que traerlos. Toma, esto es lo que tenés que decir aquí. Estaba pensando que para la presentación podemos hacer un paneo de toda esta gente y terminar en un plano medio de Robert. Va, pero Robert está listo. Tenemos suficiente cinta, ¿verdad? Robert, vení. Estamos aquí, enfrente de la casa del niño Índigo, para... ¿Para qué? Estamos aquí junto con toda esta gente para... Ay, se me olvidó lo del niño Índigo, vos. Estamos aquí, frente a la casa del niño Índigo, para esperar que venga el niño Índigo y nos hable... ¡Corte! Lo hacemos después en voz en off. Vamos para adentro. ¿Vos? ¿Qué es eso de la voz en off? Es de que vamos a grabar primero tu voz y después la montamos con las imágenes. O al revés. Para ya no perder más tiempo, vamos. Venga conmigo. Bueno, esto parece ser el mapa estelar de la constelación Zeta Reticula. Es el hogar de una raza extraterrestre conocida como los Grises. Ellos son famosos por sus experimentos sexuales con seres humanos, pero yo no creo en ellos. Profesor, bienvenido. Lo hemos estado esperando. Decía. ¿Qué es lo que está pasando aquí, vos? Ellos son los familiares de los rescatados. Vienen a mí para poder dar el salto. El salto. Ellos también serán rescatados. Solo así podrán reunirse con sus seres queridos. ¿Rescatados de qué, vos? De la Tierra. Este mundo se ha vuelto insostenible. Debemos de retornar al lugar de origen.
A las Pléyades. Correcto, profesor. Pues, pero, ¿cómo podemos confiar en estos pleiadianos, vos? ¿Cómo podemos saber que no nos van a utilizar en experimentos? O peor, que no nos quieran meter instrumentos por el ano. Debemos de estar preparados. Aquellos que no lo estén quedarán aquí en la Tierra a merced de los reptilianos. Los Anunnaki. Correcto. No te creo, vos. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Ah, porque sos un farsante. ¡Vos sos el farsante! ¡Vos sos el farsante! ¡Vos sos el farsante! ¡Ah! ¡Suéltenme! ¡Vos sos el farsante! ¡Vos sos el farsante! Hubo traducción. Vamos, vamos. Félix, ¿te falta mucho? No, ya. ¿Vos qué está pasando aquí? La mamá de la víctima está histérica. Listo, vamos.
¿Y yo qué? Usted quédese en la camioneta. Luego grabamos inserts con su cara. ¿Y por qué no hacen algo? Porque no sabemos qué hacer. Niño índigo. Esa gente está bien loca. Niño índigo, niño, hable con esa gente. Dígale que nos dejen grabar. Usted está interrumpiendo. Y usted, esa señora no está bien. Hay que llevarla a un hospital. ¿Usted no es el que escribió el libro sobre los ovnis y extraterrestres? Ah, sí. ¿Y por qué chingados no hace algo usted y me deja estar jodiendo? Silencio. Usted sabe qué le pasó a mi hijo. ¿Qué le pasó a su hijo? Usted sabe. Señora, por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasó a su hijo, señora? Nada. Nada. Pero diga, señora, ¿qué fue lo que le pasó a su hijo? ¿Qué fue lo que vio anoche? Primero fue un gran ruido espantoso y después me quedé ciega. Y cuando ya pude ver, mi Rubén ya no estaba. Ayúdeme, ayúdeme por favor. Ayúdeme. Ayúdeme. Señora, tranquila. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar a su hijo. Mi Rubén ya no estaba. Señora, tranquila. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar a su hijo. Ahí sí, puro galán de telenovela, vos. Puro el Buki. Está buenísimo. Creo que lo vamos a hacer para la promo. Desde hace un año, los pobladores de esta región de Zacapa han visitado estos cerros con la esperanza de ver objetos voladores no identificados. Muchos de ellos lo han logrado. Esta noche, el programa Encuentros no se irá de este cerro sin antes registrar en video lo que muchos afirman son seres de otro planeta. Corte. Muy bien, Marco Antonio. De una sola toma, vos. ¿Hasta qué, va? Vamos a hacer otra. Solo para cubrirnos. Voy a regresar al carro que aquí no tengo señal. ¿Vos qué es lo que íbamos a hacer acá, vos? Esperar la hora mágica y hacer primeros planos de Robert viendo el paisaje. Si fue tu idea. Ah. Bueno, nos vemos en el carro. Mira vos, y no vamos a esperar a los extraterrestres. No, mañana empezamos a trabajar en la tarde y trabajamos toda la noche. ¿Vos qué es eso de la hora mágica, vos? Ah, esa es la hora así en el atardecer que la luz está así como más anaranjada, ¿verdad? O más azul, puta, no me recuerdo, fíjate, la cosa que se ve bien de a huevo. ¿Verdad? Vos mira, desde ayer te quería preguntar, vos, ¿qué es eso de los Anunnaki? Anunnaki. Esos, hombre. Mira, es supuestamente una raza extraterrestre que vino a la Tierra hace miles de años. Venían a explotar los recursos naturales que en su planeta no tenían. Originalmente tenían forma de reptil, pero con el tiempo se fueron adaptando a la forma humana y formaron unas sociedades secretas en las que controlan a la humanidad. ¿Y en eso sí crees vos? No. Entonces, ¿en qué putas crees vos? Puta, lee mi libro. Dame el puro vos. Vas a salir bien cerote en la toma, hombre. Mira, ya se nos fue la luz, vos. Mejor ponete ahí. ¿Qué voy a hacer de una de los planos?
Probemos ponerlo de las montañas antes de lo que pasó esta mañana. Vos, yo no voy a poder editar todo esto hoy, vos. Solo quiero que lo ordenemos un poco. Déjame verlo del final. Señora, tranquila. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar a su hijo. ¿Cómo va la cosa? Bien, sacamos buen material hoy. ¿Así? Sí, no sos tan malo después de todo. Solo te tenés que poner un poco más pilas. ¿Vos entonces qué hago con esto, vos? Solo pone todo el material en la mañana, después de la tarde. Así me recuerdo cómo lo quiero. Ya no te quejes, que mañana puedes dormir hasta tarde. Vamos a las 12. Buen trabajo hoy. Gracias. Al final no es tan difícil la cuestión. Hay días buenos y hay días malos. Vamos a ver cómo nos trata mañana. Mire, y yo pensé que como mañana tenemos la mañana libre, tal vez nos podríamos ir a tomar una cervecita. Robert, no te tomes esto mal, pero no me quiero acostar con vos. No, si no se trata de eso. ¿No? No, en realidad me hace falta una cervecita. ¿Esto fue anoche? Sí, como eso de la 1. ¿Pero por qué no nos avisó? Si esas luces fueron lo que venimos a buscar a Zacapa. No sé, no estaba seguro de lo que estaba viendo. Además, todo fue muy rápido. Por lo menos lo hubiera mencionado en el programa. Mire, pasó todo el día pensando en el asunto, tratando de darle una explicación lógica. Pero encima de todo aparecen estos otros locos con ese culto, confundiéndome más. No importa. Mañana seguro las veremos. No parece muy convencida. No lo estoy. Mire usted, ¿y por qué está haciendo este programa? ¿Y por qué no hacerlo? Bueno, no parece muy interesada en el fenómeno ovni. Pues no me parece muy interesante, pero me parece bastante entretenido. Es todo lo que le interesa, ¿verdad? El entretenimiento. Cuando empecé en esta carrera tenía la idea de solo hacer cosas divertidas, ¿sabes? Como talk shows o concursos o programas de música, ese tipo de cosas. Pero en Guatemala, el entretenimiento en la televisión es cada vez más pobre. Así que terminé trabajando en noticias, que es lo que mejor paga. ¿Pero no le parecen divertidas? Sí, las noticias son divertidas. Para los psicópatas. No, yo no las considero sano entretenimiento. Estoy de acuerdo. Mire, ¿usted de verdad cree en extraterrestres? No. ¿Y entonces qué putas? Mire, yo sí creo en la posibilidad que haya seres viviendo en otros planetas. Lo que no creo es que ellos quieran venir a visitarnos. Hay 10 universos existiendo simultáneamente con este nuestro. Para mí es mucho más probable el viaje interdimensional que el viaje intergaláctico. Espérame, que ya me perdí. O sea, ¿vos crees que los ovnis son seres de otra dimensión? Seres humanos de otras dimensiones con tecnología mejor que la nuestra. Sí, pues. Con razón nadie leyó tu libro. ¿Es la verdad, vos? Puede ser por el guaro. ¿Usted quién putas es? Un amigo nomás. ¿Qué quiere? Usted vino a hacer la investigación de los ovnis. ¿Sí? Vengo a pedirle que la concluya y regrese a Ciudad de Guatemala, hombre.
Claro, usted está bueno, con mucho gusto. Mañana mismo me voy a la mierda. ¿De verdad lo hará? Claro que no. Si yo no sé ni quién putas es usted, ni qué quiere. Hable claro. Es por su bien, profe. Regrese a Guati. Aquí a Zacapa a la gente no le gustan los curiosos. Vista, se me va a acompañar. ¿Qué hacemos aquí usted? Mire, compa, quiero que me haga una campaña. Peligroso usted. No sabemos qué patología trae. Entonces usted ya había visto algo así antes. Pero sí sabe qué es. Bueno, parece un reptiliano. No le puede decir a nadie que lo lleve a la morgue. Mire, ¿y qué van a hacer con el cadáver? Estamos esperando que venga un médico de la capital para que le haga la autopsia a ver qué putas. ¿Yo puedo estar ahí? Ya le dije que no. Van a venir unos militares. Y cuando ellos vengan, esto se sale de mis manos. Se lo digo en serio. Está bien. No le puede decir a nadie. Está bien, tranquilo. Tenía cara de culebra. Definitivamente reptiliano. Como los Anunnaki. Sí. Chileros. Tenemos que ir a grabar esa morgue. No podemos. El tipo ese dijo que hoy en la tarde iban a venir unos militares a hacerle una autopsia. Entonces tenemos que ir ya. Estamos aquí en la morgue de este pueblo para corroborar la información de que adentro guardan el cadáver de un ser extraterrestre. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, tranquilo. Somos del programa Encuentros y venimos a ver el cadáver. ¿Qué cadáver? Tenemos conocimiento que en esta morgue ustedes están ocultando el cadáver de un ser extraterrestre. No sé ni qué me está hablando. Ni idea usted. ¿Está mintiendo? Ok, cortemos un momento. Señor, nosotros somos de Guateve. Estamos aquí porque hay rumores de que en esta morgue hay un cadáver extraterrestre. Nuestro trabajo es corroborar esa información. ¿Tienen o no un cadáver extraterrestre en esta morgue? No. ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¿Nos permite verificar esta información entrando a la morgue? De no permitirnos entrar, le advierto que estaría violando nuestra libertad de prensa. Si nos llegamos a enterar que sí están ocultando un cadáver extraterrestre en esta morgue, los abogados están atentos para que el trabajo de para que manden personalmente para demandarnos por no me digas señor. Se lo llevaron. ¿Y usted dónde tiene ese cadáver? ¿Dónde tiene ese cadáver? Mucha, anoche vino un tipo a mi habitación. Me dijo que teníamos que irnos de Zacapa y dejar de hacer esta investigación. Yo creo que era de la CIA. Ay,
Por favor, Robert. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Desde que llegamos has estado tratando de sabotear el programa. ¿No me crees? ¡Claro que no te creo! Me dijiste que en esa morgue había un cadáver extraterrestre y yo te creí. Entramos y no había nada. Ahora no te creo. Se lo llevaron. ¿Quién puta se lo llevó? ¿La CIA? Yo te creo, vos. Fíjate que anoche llegué a mi habitación y encontré esto. Son unos micrófonos. Me estaban haciendo interferencia con el equipo de sonido. Yo creo que en sus cuartos también hay mucha. Pues, ¿y por qué no habías dicho nada? Yo les iba a decir, pero como vos llegaste hablando lo de reptiliano y todo eso, se me fue la onda, va. Yo creo que el que puso estos micrófonos es el mismo que se llevó el cadáver extraterrestre. Venga conmigo. ¿A dónde vos? El señor Carranza quiere verlo. ¿Carranza? Ahorita no puedo mucho, estoy un poquito ocupado. Va, pues. No, tranquilo, solo estoy sacando mi llave, hombre. Mira, Leila, hay unos papeles en mi habitación. Robert, ¿qué está pasando? Eso es lo que quiero que averigües. Profesor, qué alegre verlo aquí. Puchi, yo soy su fan número 1, hombre. Siempre comento sus páginas de Facebook. Puta, estos cerotes. ¿Por qué putas tuvieron que pegarle a vos? No. Les dije que lo trajeran, no que lo averguiaran. Sí, claro. Hágame usted, qué pena, disculpe. Usted es el señor Carranza. Juancho Carranza, para servirle. Siéntese. Usted no juega, ¿verdad? No mucho. ¿Un trago entonces? ¿Y usted por qué me mandó a traer? Ya le dije, yo soy su fan. ¿Y leyó mi libro? No he tenido tiempo, pero sí he leído varios de sus artículos en internet. Cuénteme, ¿ha encontrado algo acá en Zacapa? No. Par de loquitos nada más que creen en extraterrestres. No ha visto las luces. ¿Qué luces vos? ¿Y el cadáver? Sí vio el cadáver. Esto es emocionante, va. No solo para su profesión, sino que para todo Zacapa. ¿Quién se iba a imaginar un extraterrestre acá en Zacapa? Cuénteme, ¿cómo era? Parecía un reptiliano. ¿No era un pleiadiano? No, puro reptil. Profe, yo necesito de su ayuda. Pues yo lo que necesito es más ron. Yo quiero dar el salto. ¿El qué? No me venga con pendejadas porque usted sabe bien de lo que estoy hablando. Bueno, ¿por qué se quiere ir del planeta? ¿Por qué no? ¿Por qué quería yo quedarme aquí en esta mierda? No sé. Su casa está bonita, a mí me gusta. Profe, yo no sé si usted ve las noticias, pero toda mi familia está muerta. Estoy rodeado de estúpidos, estoy en medio de una guerra.
No me queda mucho tiempo, tengo que salir de aquí. Bueno, el mundo es grande, ¿por qué no se va a Jamaica? Usted no me está tomando muy en serio, ¿verdad? Yo lo tomo en serio, lo que no puedo tomar en serio es lo que usted está diciendo. Ya parece usted un miembro más de ese culto. Yo no soy como ellos son fanáticos. Yo soy una persona racional. Bueno, entonces, ¿por qué está hablando de irse del planeta? Porque cada vez estoy más convencido de que es posible, profe. Yo he visto las luces. Está bueno. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Pues verá, yo estoy convencido de que hay ovnis en Zacapa, pero no estoy convencido de sus intenciones. Tardé mucho tiempo en creerme este cuento de los pleiadianos y ahora se viene este nuevo rumor de los... Anunnaki. Sí, esos. Dicen que unos son buenos, que otros son malos, pero yo no puedo creer en rumores, profesor. Yo necesito los hechos. Por eso quiero aprovecharme de su presencia acá en Zacapa para que me ayude a salir de mis dudas. Mire, yo no puedo ayudarle a usted. Primero porque yo no creo ni en pleiadianos, ni en Anunnakis, nada de eso. ¿Y el extraterrestre? Caber desapareció. ¿Cómo? Desapareció, se lo llevaron. Nunca llegaron a filmarlo. Chino, llamame a Moisés. Cualquier hallazgo importante que haga en su investigación, a mí me va a gustar saberlo antes que nadie, ¿ok? Ok. Chino lo llevará de vuelta a su hotel. ¿Vos estás vivo, vos? ¿Qué está pasando, muchacha? Pensamos que te habían matado los Carranza. Carranza es inofensivo, hombre. Otro loquito que se quiere ir del planeta. Eso no es lo que dicen estos papeles. ¿De dónde sacaste estos documentos? Bueno, me los dio el tipo de la CIA. Ah, que por cierto estaba ahí en la hacienda de los Carranza. ¿Y le hablaste? No, pero ahí lo vi. No entiendo nada. ¿Leíste estos papeles? Sí, bueno, por encimita. Es una lista de gente que está relacionada con el cartel de Santa Teresa. Que son los enemigos número 1 de los Carranza, ¿va? Yo sé, mano, yo leo noticias. Aquí dice que la mayoría de estos sujetos han muerto en ataques relacionados con el narco, pero solamente han sido reportados como desaparecidos. Mira, es el que abducieron hace 2 noches. En estos expedientes aún no sale como desaparecido. Nos pusimos a comparar con mi lista de abducidos en los últimos meses y la mayoría coincide con los desaparecidos en estos documentos. Contale lo del policía. Solo hay 2 nombres que aún no se han reportado como desaparecidos. Mira, ¿lo reconoces? Es el que me llevó a ver el reptiliano. ¡Bájale! ¡Ya van 2! Bueno, este mono cerote no entiende. Chingadera, yo voy a vender el cajón del diablo. Entiendo cómo este tipo es policía. Ha estado preso 2 veces. Según esto, está vinculado a varios carteles. Para eso es policía, ¿va? ¿Qué estás haciendo? ¿Cambiando la batería de la cámara? Félix, no vamos a grabar. ¿Por qué no vos? Porque primero vamos a investigar. Hasta donde sabemos, esto no tiene nada que ver con ovnis. ¿Qué pasa?
llegaste? No. Vámonos. No, esperemos un momento. Mejor vámonos. ¿Por qué? ¡Ey! Solo son 3 cuadros. Eso no sirve. Esta noche seguimos con el plan. No nos vamos del mirador hasta que vuelvan a aparecer esas luces. ¿Y la lista? No hay ninguna lista. Solo hay un montón de documentos que un tipo dejó en tu habitación. Pero tiene que haber una conexión. Miren, yo no soy ninguna estúpida, ¿sí? Estoy segura de que hay una conexión. Pero no venimos a Zacapa a investigar narcos. Venimos a buscar ovnis, ¿no? Si los quieren encontrar, me deberían de hacer caso. Ustedes habían dicho que vean 2 personas que todavía no aparecían como desaparecidos en esa lista. Uno era el policía y el otro. Yo hice una preproducción, ¿sí? Tenemos una agenda y vamos a cumplirla. No vamos a perder más el tiempo. Disculpa, pues. Pensé que era una investigación seria. No, Robert, esto ni siquiera es una investigación, esto es televisión. Yo ya sabía de antemano todo lo que veníamos a grabar a Zacapa. Y nuestro trabajo es cumplir ese plan. Calixto Jiménez. Este es el que hace falta. ¿Pues este no estaba muerto, pues? No, hombre, al que mataron fue Laurentino Carranza. Este está prófugo. Félix, pone a cargar las baterías. Hoy vamos a trabajar hasta tarde. Usted si quiere no vaya. Solo vamos a hacer unas tomas nocturnas. Leila, estás perdiendo tu tiempo. No, que estoy haciendo mi trabajo. Mira, yo quiero ver ovnis tanto como vos. Pero si vamos a ese cerro, lo único que vamos a encontrar son unas lucecitas. ¿Qué sugerís? ¿Ah? Que perdamos más nuestro tiempo buscando un narco que está prófugo desde hace un año. Si fuera tan fácil, ¿no crees que ya lo hubieran encontrado? Félix y yo estaremos hoy en el mirador. Usted mátese si quiere. Igual esta mierda de programa nunca la van a probar. Usted sabe que yo era muy amigo de Laurentino Carranza. Sus hijos fueron otra historia. Mire, ¿no le molesta si me sirvo un trago? No.
sea que usted piensa que yo trabajo para Juancho Carranza. Sé que no es así. Pero también sé que Juancho podría estar interesado en el trabajo que usted hace. O sea, que quiere que trabaje para usted. Quiero que coopere conmigo. Bueno, pero la verdad no creo que eso le vaya a gustar mucho al amigo Juancho. ¿Le debe usted alguna lealtad a Carranza? No, pero la verdad que no me gustaría enemistarme con ninguno de ustedes dos. Mire, yo vine a Zacapa a buscar ovnis. Ya lo que hagan entre ustedes es su pedo, man. Yo sé que lo que yo hago no está bien, pero al principio hubo ética en este trabajo. Lo que ese cerote está haciendo viola todos los códigos. ¿Qué está haciendo Juancho, pues? Me está sacando. Yo fui uno de los que inició ese negocio en Zacapa. Ellos empezaron esta guerra. Si usted coopera conmigo, podemos acabarla. ¿Y qué tipo de cooperación quiere? Información. Si durante su estadía en Zacapa se entera de algo que pueda interesarme, le agradecería que me lo dijera. En ese caso, déjeme decirle que esta noche usted corre peligro de ser abducido por seres extraterrestres. No hay extraterrestres en Zacapa. Pero sí desaparece mucha gente, ¿verdad? Me está amenazando. No, compadre, le estoy advirtiendo. Me da lo mismo. Dígale a Juancho que lo estaré esperando. Mire, yo no lo... ¡Lárguese de mi vista! ¡Fuera! Pues Félix, si te doy mi número de celular lo podría rastrear. Vamos pues. ¿Ese es tu celular, vos? ¿Dónde está? En la limusina de Calixto Jiménez. ¿Qué hacemos vos? Nada, esperar. Que estamos muy lejos, hombre. Tenemos que acercarnos un poco. ¿Vos? Nada, aquí estamos bien. Esto es peligroso, vos. Lo que necesitamos son unos largavistas. Con la cámara, yo puedo traer la cámara y con el zoom nos podemos acercar un cacho. Pues, pero aquí ya dijo que no grabáramos. Tranquilo, hombre. Yo sé cómo hablarle. Es que él es precisamente el problema. Se los dije desde un principio. Pero ¿cuál es la obsesión con un público? Si no es bueno, no le interesa lo que hacemos, pues si es así no va a funcionar esto. ¿Sabe que mejor hablamos en persona? Mañana mismo me regreso a Guate. ¡Félix! Félix, quedamos de que aquí no íbamos a grabar. No voy a grabar, vos. Solo voy a usar la cámara para ver más de cerca. No, hombre, Félix. Robert, no está bien, ¿sí? Si le seguimos haciendo caso, nos vamos a meter en un lío más grande. ¡Félix! 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 ¡Me voy a ir! ¿No sabes manejar? ¡Me voy a llevar el carro! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, señor Jiménez, estamos aquí para ayudarlo. ¿Y cómo me van a ayudar a...? Tenemos información que usted corre peligro de ser abducido por seres extraterrestres. ¡Dale con la pendejada! No puedo creer que hayan llegado hasta aquí sin enterarse de lo que realmente está ocurriendo en Zacapa. ¿Qué está ocurriendo, pues? No hay
ovnis en Zacapa. Las luces que van a ver las gentes a esos cerros no son más que los helicópteros de Juancho Carranza la está utilizando para sacarme de mi propio negocio. Mátelos. Vos, pero ¿por qué vos si nosotros ni siquiera somos tu enemigo, mano? Nadie los mandó venir aquí. No puedo dejar que se vayan. A ella no. Primero la voy a violar. Profesor, qué bueno que despertó. ¿Y vos qué onda? ¿Cómo le hiciste para llegar ahí? Estaba practicando en mi casa. Bueno, pues, al baile, largate. Tengo que hablar con el profesor. Farsante. Va, sí, mamá. Profesor, tome asiento. Si no quiere nada más, dígalo. Tiene por qué ser grosero. ¿Dónde están Félix y Leila? Ellos están bien. Ya lo verá luego. Pero antes usted y yo tenemos que discutir un asunto. Tengo otra propuesta que hacerle. Pero antes de hacérsela quisiera saber qué tanto ha descubierto sobre los ovnis en Zacapa. No hay ovnis en Zacapa. Las luces que vimos en el cielo son sus helicópteros llevando drogas. Eso es bastante. Mire, lo que no he descubierto es por qué usted sigue con esta farsa. La idea era que ni siquiera se vieran. Ni modo. Había que ponerle luces a esos bichos porque si no se iban a estrellar. Pero cuando la gente empezó a rumorar de que eran extraterrestres, eso me pareció bien entretenido. ¿Las abducciones? Aquí en la Tierra se llaman secuestros, vos. Ni modo, también había que hacerlos. Bueno, ¿y el reptiliano qué putas? ¡Chino!
Moisés, destápame eso. Juancho, ¿no crees que debería ser un poco más discreto? No, vos. Si te lo estoy pidiendo es porque en realidad me pela la verga. Haceme caso. Vos, destapalo. De huevo, ¿va? Se lo compré a un cerote por internet. A un escultor que hace... estas zonas con una fibra, una mierda orgánica. ¿Vos y toda esta sangre? Ah, ese es de verdad, vos. Le dije que se fuera de Zacapa, profesor. Pensé que el contenido de la carpeta que le entregué el otro día lo iba a convencer de abandonar su investigación. Ay, mi profe. Al parecer usted anda buscando algo más que ovnis, ¿no? Vamos. Qué a huevo está esto, ¿va? No se ven cómo funciona, pero como chinga. Véngase. Mejor acérquese, profesor. Ábralo. ¿Qué es esto? Es un nuevo libro. OVNIs en Zacapa. ¿Y qué dice? Dice que usted llegó acá y encontró varias evidencias para probar que las personas que fueron secuestradas aquí fueron por ovnis. ¿Y estas fotos qué putas? También de huevo, ¿va? Nelvos. Son una mierda. Esto es una basura. Robert, si cooperas conmigo, puedo asegurarme de que te conviertas en un escritor famoso. A mí no me interesa poner mi nombre en algo que no escribí yo. No se preocupe. El texto lo mandé a escribir a España. Está escrito en español de España y todo. Por lo menos me hubieras dejado escribir mi propio texto. Ya todo el libro está impreso.
No puedo mandar a hacer todas las copias de nuevo solo porque a usted se le antoja, profesor. Puta, Juancho, esto no estaba en el plan, mano. Vos mejor cállate. O largate. Yo estoy tratando de hacer algo bueno, vos. Si publicamos este libro, podríamos cambiar la imagen de Zacapa. Sería un lugar famoso por sus ovnis. Cuando la gente piensa en Zacapa, en vez de pensar en narcos, podrían pensar en ovnis. He invertido mucho en esto, profe. Hasta pagué para que saliera en ese programa de televisión. Me da mucha pena que ahora no quiera formar parte de este proyecto. Acepto. ¿Qué? ¿Qué dice? Acepto, Cerote. No le creo. Eso solo lo está diciendo porque se está muriendo ahí tirado en el piso. ¿Ustedes qué puta está pasando? Nos atacan, creo. ¿Qué? ¿Y Robert? ¿Quién putas es? Eso no interesa. Lo que sí es importante es lo que pediremos de usted a partir de ahora. Usted de la CIA. Queremos que termine el programa y regrese a Ciudad de Guatemala. Deberá decir que encontró presencia extraterrestre en Zacapa. ¿Pero por qué es tan importante que haya ovnis en Zacapa? Ahora que Calixto y todos los Carranza murieron, hemos decidido fusionar ambos carteles. Requerimos máxima discreción. No se preocupe. Yo no voy a decir nada. Por favor, no me obligue a convertirme en un charlatán. La misma mierda que tu padre. Nunca quiso colaborar con nosotros. ¿Ya viste cómo terminó? ¿Qué le pasó? Desapareció. ¿Qué decís? ¿Vas a colaborar?
Bueno, y al parecer los extraterrestres vuelven a estar de moda. Y es que este mes salió al mercado un libro que ha roto todos los márgenes de venta en el país. Se trata de OVNIs en Zacapa. El libro cuenta historias de diferentes personas que han tenido encuentros cercanos en la región. Dame un Suena octavo. poco ficción, pero sus creadores aseveran que son hechos reales. Para ello tenemos a la autora del libro, Leila Marroquín. Bienvenida, Leila. Gracias por brindarme este espacio. En realidad para mí es muy importante estar aquí, tener la oportunidad de compartir con el público guatemalteco la verdad.